La literatura es también un gran instrumento de libertad. La literatura nos muestra que la realidad está mal hecha y que siempre está mal hecha, aunque las cosas parezcan andar bien en una sociedad. La literatura atiza en nosotros los apetitos, los deseos de algo distinto y de algo mejor de aquello que tenemos. Y gracias a ese desasosiego y a esa inconformidad es que brota el espíritu crítico. Ese espíritu que ha impedido que nos inmovilicemos en la historia y que por el contrario hayamos avanzado, creciendo, progresando desde ese mundo feral que era el de la caverna, de los hombres primitivos, hasta lo que es el mundo de hoy. Un mundo que gracias a la ciencia ha conseguido llevar al ser humano al espacio y a visitar las estrellas, que ha dado combates extraordinarios contra la enfermedad, que ha reducido la violencia sin desaparecerla, por supuesto. Todo eso es un producto de la inconformidad y del espíritu crítico, es decir, de ese apetito de libertad que es inseparable de la lectura de los buenos libros. Cuando leemos un buen libro y salimos de la ilusión en que ese libro nos ha tenido suspendidos y volvemos a la realidad cotidiana, descubrimos qué pobre y qué mediocre es la vida real comparada con esa vida riquísima que somos capaces de inventar, esa vida que nos hace vivir los buenos libros. Por eso es que yo creo que sería una gran tragedia para la humanidad la desaparición de la literatura o su reducción a autores excéntricos y marginales. Que la literatura sobreviva y mantenga una plaza central en la vida del futuro no depende de leyes fatídicas, sino de nosotros, de nuestras decisiones, de nuestras conductas, de nuestras convicciones. Es importante que en los colegios y que en las universidades, además de formar profesionales y además de formar buenos ciudadanos, se formen buenos lectores. Allí es donde debe nacer esa pasión por la realidad de la ficción, que es la realidad de los buenos libros. Cuando no se descubre lo hermoso que es leer, la riqueza extraordinaria a la que uno puede acceder a través de las páginas de un libro de niño o de joven, es muy difícil que se adquiera después. Los libros deben acompañar al ser humano desde sus primeros años si queremos que en el futuro haya lectores. Y si queremos que en el futuro haya buenos lectores, necesitamos que la lectura, la promoción de la lectura, la promoción de la literatura, acompañe la formación de hombres y mujeres en todos los periodos de su formación universitaria, escolar y desde luego familiar. Los buenos lectores nacen de familias donde hay libros. Es más difícil que nazcan en familias donde no hay libros y donde los mayores no leen. Y es bueno que se lean los buenos libros, porque también hay muchos malos libros. Hay libros que en vez de enriquecer la experiencia humana, la frustran, la angostan, la cargan de prejuicios. Y para eso son muy importantes los cursos de literatura. Para eso son muy importantes que haya buenos maestros y maestras que enseñen la diferencia entre los buenos y los malos libros, que guíen un poco a los niños, a los jóvenes, en ese bosque intrincado
que es el mundo de los libros. Un mundo donde sin un cierto conocimiento es difícil discernir entre lo bueno, lo mediocre y lo malo. Creo que defendiendo los libros, defendiendo la lectura, defendiendo la literatura, no solo defendemos para el futuro una forma extraordinaria del entretenimiento y la diversión, sino también un mundo libre, un mundo de ciudadanos con espíritu crítico, convencidos de que el mundo está mal hecho y que siempre estará mal hecho y que por eso siempre habrá que progresar, criticar lo que anda mal, mejorarlo en ese proceso constante que es el de la vida misma. No quiero alargarme más hablando con la pasión que ustedes imaginan de un tema que no es tan caro como el de la literatura, pero sí quisiera terminar con una pequeña reflexión en torno a algo que dijo el decano de Derecho en su discurso. Él recordó lo difícil que era para un joven en el Perú elegir la literatura como una manera de vivir. Es verdad, era muy difícil, la literatura no parecía una actividad que tuviera un asiento social, la literatura parecía más un hobby, una diversión de días feriados y de fines de semana. Parecía muy difícil que alguien pudiera dedicar enteramente su vida a la literatura. Hoy día vivimos en tiempos muy pragmáticos y a los jóvenes se los induce a elegir lo mejor. Pero yo creo que es importante tener conciencia de que lo mejor para un joven es siempre, en todos los casos y sin ninguna excepción, su vocación, cualquiera que ella sea. Si es una vocación que se proyecta hacia las profesiones liberales, admitidas, promovidas, necesitadas por la sociedad, santo y bueno. Pero si esa vocación lo induce más bien a actividades un tanto excéntricas, un tanto marginales, es seguro que si por esa consideración pragmática el joven ataja su vocación y la reprime y elige otra actividad o quehacer, a lo largo de toda su vida lo acompañará una frustración, y una frustración que en muchos casos le impedirá desarrollar su talento, su capacidad creativa en esa profesión que eligió por razones pragmáticas, que vivirá siempre con la amargura y la nostalgia de no haber asumido aquello que cuando era joven lo incentivaba y deseaba practicar. Por eso voy a terminar dirigiéndome a las alumnas de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, exhortándolas a que asuman su vocación con coraje, con entrega total, sea cual esta sea. Si uno toma esta decisión, yo creo que pudiera no triunfar en la vida en el sentido material de la palabra triunfar, pero es seguro que vivirá mucho más en paz consigo mismo que si por razones, digamos, prácticas reprime su vocación y elige una profesión o un oficio que parece tener mejores perspectivas sociales. Creo que la vocación es algo precioso, que saber qué es lo que quiere uno hacer da una convicción, una voluntad, una energía y un dinamismo para emprender el trabajo cotidiano que no lo da nunca una actividad que se asume por razones puramente prácticas y sin que haya una
motivación y un compromiso profundo detrás de este quehacer. Doctora honoris causa UNIFE, señora doctora Victoria García, vicerrectora académica, señor doctor Fernando Elge Guerriategui, vicerrectora administrativa, hermana Magíster Lasteña Fernández Maldonado, superiora provincial de la Congregación del Sagrado Corazón, entidad fundadora y promotora de la UNIFE, señor doctor Luis Peirano Falconi, ministro de Cultura, señora Patricia Llosa de Vargas Llosa, distinguidas personalidades que hoy nos acompañan, señoras y señores, autoridades, docentes y administrativos de la UNIFE, señoras y señores invitados, señoras y señoritas, estudiantes y exalumnas de la UNIFE. Mujeres profesionales en ciencias, tecnología y valores, cambiaremos el Perú. Esta expresión la repetimos con frecuencia. Más que una frase, es una convicción que se hace vida en la labor diaria de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. La educación universitaria de las jóvenes y de las mujeres que optan por seguir una carrera en la UNIFE está basada en el pensamiento educador de Santa Magdalena Sofía Alvarado, fundadora de la Congregación del Sagrado Corazón, quien hace 200 años se expresaba con intuición visionaria, vigente hoy, que cada persona colabore creativamente a la transformación del mundo. Pensamiento que nos sigue invitando a la interacción entre un objetivo espiritual, el logro de las mejores competencias profesionales